Vamos a empezar con la presentación del doctor Roberto Rodríguez Gómez. Él es doctor en Sociología, secretario académico de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, investigador titular del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM y presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Sus principales líneas de investigación son educación superior comparada, políticas de educación superior en México, educación superior y desigualdades sociales. Él va a presentar un trabajo sobre vulnerabilidad educativa, debates conceptuales y metodológicos. Por favor. Muchas gracias, gracias por la presentación también. En efecto, el tema que me corresponde tratar se refiere fundamentalmente a los aspectos conceptuales y metodológicos en torno a la problemática de la vulnerabilidad y el riesgo en el sector de la educación. Lo que se quiere abordar en esta presentación son tres aspectos del tema. El primero, que alude a esta suerte de paradigma, de modelo estándar en torno a la conceptuación, la medición y la parte de análisis de riesgo y vulnerabilidad y cuáles son sus posibles aplicaciones y también los límites de acercar este modelo estándar al caso del sector educativo. Querría también, abordar algunos puntos muy concretos de la aproximación de este modelo estándar al tema de la educación cuando se traspasa el umbral de la educación básica. Educación es abordada aquí desde una perspectiva general y no solamente limitada o constreñida a lo que es la educación básica. Y por último, si el tiempo nos alcanza, lo que no es seguro, recorrer, para ejemplificar algunas de estas consideraciones, la iniciativa de educación para todos, porque que muestra justamente los alcances y los límites de acercar el modelo de riesgo-vulnerabilidad a la condición de programas a gran escala centrados en el sector de la educación. Entonces, aunque la ponencia está organizada de manera lineal en torno a estos tres temas en su presentación verbal, yo creo que lo que convendrá es ir como que entretejiendo los puntos para que por un lado nos alcance el tiempo, pero por otro lado para que algunas de las cosas que se marquen puedan ser mejor comprendidas o por lo menos mejor explicadas desde el punto de vista del expositor. 1990 puede situarse como realmente una coyuntura en donde esta perspectiva o esto que aquí en la ponencia se llama el modelo estándar de riesgo-vulnerabilidad comienza a hacer converger distintas aproximaciones micro y macro que habían ido abordando esta problemática. Yo creo que la fecha es fundamental también para el sector educativo, lo es, porque, el modelo de aproximación a la percepción de riesgos y vulnerabilidades ocurre en un contexto muy particular, un contexto en el que alcanzan, una fase ya de primera maduración o de maduración, dos macro tendencias que se comienzan a instalar a partir de los años 80. Sí, el gran tema de la globalización y el gran tema de la adopción de políticas públicas a partir de las perspectivas de la economía neoclásica, lo que suele llamarse neoliberalismo. Entonces, neoliberalismo y globalización son los grandes contextos que encuadran a manera de contexto la aparición o las primeras apariciones de estas preocupaciones en la doble perspectiva, por un lado de la academia, pero también de los organismos involucrados en el tema de desarrollo de manera muy visible, muy notable y muy importante,
los organismos multilaterales de fomento, en concreto el Banco Mundial. Pero es además el arranque de los años 90, o comporta la paradoja de ser un momento de altísima expansión económica. Es decir, los países están, sobre todo los países de mayor desarrollo, están observando pendientes o tendencias de crecimiento económico muy sobresalientes. Esto durante la segunda mitad de los 90 será más evidente. Hay nuevas perspectivas de integración regional, ¿no? El caso de las instituciones de la Unión Europea es sobresaliente, pero también el de los programas, los tratados y los convenios de libre comercio, ambos, digamos, fenómenos muy vinculados a estas dos pautas de el neoliberalismo y la globalización. Entonces tiene su toque, pues tiene su punto en que la preocupación, digamos, por el tema de la pobreza y los efectos deletéreos de este tipo de tendencias ocurran justamente en un momento de expansión económica y no de crisis, lo cual va a marcar una impronta muy notable. Es decir, por un lado dan condiciones de posibilidad, por el lado de la banca de fomento, de la alocación de recursos para compensar problemas de crisis y desigualdades que comenzaban a surgir de manera evidente en muchas regiones del mundo. Es, por supuesto, el caso en todos los países de sectores que no consiguen integrarse a las nuevas pautas de la globalización. Sectores industriales con capacidades de reconversión limitadas, las manufacturas de base pesada, pero el sector rural casi en su conjunto, salvo aquel ligado a los agronegocios y a los cultivos de exportación. Es decir, las nuevas pautas de desarrollo están desplazando sectores y la condición o las posibilidades o el riesgo de la pobreza comienza a hacerse evidente en todo el mundo. Es también el caso muy importante del retiro, el retiro gradual, pero sostenido, de los sistemas de seguridad social en todo el mundo, ¿no? Es decir, parte de este camino tiene que ver con la renuncia al abandono de sistemas de seguridad más o menos sólidos, los desarrollados a partir de los años 60, y su sustitución por formas de protección social, pues centradas en la flexibilidad, en la alocación y en la focalización de recursos antes que, o en lugar de, o en contra de sistemas de seguridad social de tipo general, lo que pues suele denominarse el ocaso del Estado benefactor. 1990, digamos, es un momento en que en varias instancias, pero de manera muy destacada, en la banca de fomento multilateral, comienza a adoptar esta perspectiva, pero centrada en el eje del combate a la pobreza. Toma el Banco Mundial la decisión de marcar esta como la prioridad número uno, o como el eje que vertebrará el resto de las acciones. Lo hace de manera inicialmente declarativa, pero esta columna vertebral comenzará a integrar esfuerzos analíticos, por un lado, metodológicos por otro, pero fundamentalmente financieros, en la experimentación, el planteamiento, el diagnóstico, etcétera, etcétera, de programas focalizados en esta temática, la del combate a la pobreza, y progresivamente a la localización, diagnóstico, etcétera, integración de un conjunto de problemáticas que son o causa o consecuencia del fenómeno de la pobreza. Desde luego también está el gran tema de la medición de la pobreza y la progresiva adaptación de acuerdos de tipo conceptual, metodológico y técnico de cómo medirla para cómo combatirla. 1990 es también, en el caso de la educación, el arranque de este programa de educación para todos. Es el año de la cumbre de Homtien, en donde va a pronunciarse la definición de metas de largo plazo, inicialmente previstas para una década, en las cuales
a través de una diversidad de medidas, muchas de ellas apoyadas por la cooperación internacional o por la banca de fomento, buscarán, entre otros asuntos, erradicar el analfabetismo, consolidar la educación básica para todos, lograr el equilibrio de género en el sistema educativo, entre otros aspectos. El consenso en torno a la agenda de Jomtien involucra a varias de las agencias de las Naciones Unidas y no solamente a la UNESCO, y es un compromiso suscrito por la mayoría de los países que forman parte del sistema de las Naciones Unidas. En el lado de académico, yo marcaría dos puntos que también son, me parece, relevantes. Es decir, está ocurriendo desde los años 90, en el ámbito de la sociología, al menos, digamos, la aparición de perspectivas y marcos analíticos que buscan aproximarse a esta nueva constelación de fenómenos desde diversas perspectivas, ¿no? En toda la gama de perspectivas, desde una perspectiva más o menos radical, como primero la de Bourdieu, después la de Ulrich Beck, hasta aquellas que tienen que ver más con el desarrollo de teorías de tipo sistémico y cuyo ejemplo más notable es el de Luhmann, en el que buscarían no solamente, digamos, desarrollar la parte analítica y la parte de propuestas de política pública, sino entender cuál es el significado de este conjunto de procesos. Por último, un tema que es colateral, pero que resultará sumamente relevante, incidirá en todo esto, es el desarrollo de un poder de cómputo inédito en la historia, ¿no? Es decir, la revolución, no solamente de las telecomunicaciones, sino como tal, del poder de cómputo, comenzará a hacer posible la medición, la integración de bases de datos, el acceso a los datos de una manera radicalmente distinta de la que ocurría en el periodo anterior. Muy pronto, este desarrollo del poder de cómputo en todos los aspectos, de hardware hasta software, por supuesto. Hoy estamos a un clic de poder hacer una correlación de cualquier cosa con cualquier cosa, para bien y para mal, digamos, y la popularización de este poder de cómputo se conectará en la década siguiente con las pautas que presionan hacia el acceso a la información pública, de manera que estemos en una condición, justamente por el desarrollo de estas tendencias, cualitativamente muy distinta de la que ocurría en momentos previos, y esta es una tendencia que sin duda habrá de incidir en las posibilidades de aproximación al fenómeno. Como se sabe, porque es el tema de este seminario, el modelo estándar riesgo-vulnerabilidad ha tocado muy distintas, digamos, aspectos y dimensiones del problema, tal que desde distintas perspectivas las aproximaciones a las definiciones elementales de riesgo-vulnerabilidad pues son diferentes, pero en algunos aspectos convergentes. Está ahí muy presente, lo digo sin mala onda, digamos, ¿no?, esta suerte de paradigma actuarial de las condiciones de medición de riesgo-vulnerabilidad. Eso está, desde luego, ahí presente, y es interesante que este es, digamos, un modelo, una perspectiva, una disciplina, la actuaría, que ha podido desarrollarse sin la pregunta del sentido de estas mediciones. Pueden medir las condiciones de riesgo, las causas de riesgo, sin preguntas de tipo ontológico, por ejemplo, ético, por ejemplo, o propias del campo de las ciencias sociales, ¿no? Y digamos que el acercamiento al paradigma o al modelo actuarial es, desde una perspectiva, una ventaja para el desarrollo de modelos de medición de riesgo en otros campos que no son de los que se preocupa generalmente los actuarios y los seguros y, en fin, toda la gama de seguros que existen, y las perspectivas de los organismos multilaterales, por ejemplo, sobre la medición del problema.
de los riesgos asociados a la pobreza. Digo esto porque este punto de vista tiene consecuencias e implicaciones que son realmente de fondo. Es decir, el problema es medir, diagnosticar cuál es la dimensión, por ejemplo, de vulnerabilidad de distintos grupos sociales, en particular de los más pobres, en presencia de ciertos riesgos, ¿no? Que pueden ser ambientales, que pueden ser sociales, que pueden ser educativos, por ejemplo, ¿no? Sin tenerse que cuestionar, ¿no?, en el fondo, la viabilidad de los modelos que están generando estos riesgos. Es decir, el problema no es la globalización, sino sus posibles impactos en poblaciones que son atendibles sin poner en cuestión el modelo de globalización. O en educación, el problema es cómo remediar las condiciones que generan efectos de daño en poblaciones vulnerables, por ejemplo a la exclusión educativa, sin cuestionar a la educación misma y las condiciones bajo las cuales los sistemas educativos generan ellos mismos riesgos. Es decir, remediar sin tener que poner en cuestión a los sistemas que generan las condiciones de vulnerabilidad o los riesgos mismos. En educación ocurren varias cosas que, digamos, aproximan la reflexión o la problemática del sector a una perspectiva del tipo riesgo-vulnerabilidad. Primero, desde luego que es pertinente, y lo ha sido a los ojos, ¿no?, de la analítica por un lado, por otro lado de la intervención de los organismos multilaterales, de la importancia de la educación como componente, por ejemplo, de las capacidades de los hogares y de las personas, más de las personas que de los hogares. Cuando se habla, por ejemplo, de pobreza de capacidades, se habla justamente de educación. Los índices de desarrollo humano incluyen a la escolaridad como un componente crítico de la medición y se estima, ¿no?, que la satisfacción de las necesidades educativas pues forma parte de cualquier política de fomento al bienestar o por lo menos de combate a la pobreza y desde luego de abatir ciertas condiciones de riesgo de poblaciones vulnerables. Entonces está, por supuesto, el tema educativo en la agenda de esta perspectiva y de esta manera de entender las problemáticas del desarrollo. Y sin embargo, la educación o el sector educativo tiene, digamos, características o condiciones que lo alejan de circunstancias típicas del riesgo, del modelo de vulnerabilidad-riesgo. Es decir, por ejemplo, no es una catástrofe que ocurre en un momento coyuntural y puntual y que es atendible a través de una intervención exacta, por ejemplo. No, la educación es un proceso que tiene una perspectiva de largo plazo. Sus ventajas y desventajas son duraderas a lo largo de toda la vida. Las posibilidades de recuperación digamos, la exclusión educativa son muy limitadas, es decir, las posibilidades de los sujetos de reencontrarse con la educación una vez que han sido separados del circuito, bueno, aunque existen por supuesto y se han buscado establecer programas en esta dirección, son siempre limitadas. Todo esto desde un punto de vista, es decir, no es un riesgo catastrófico típico, para decirlo de alguna manera, sino que es un componente que tiene otras condiciones y otras circunstancias. Desde la perspectiva de los derechos a la educación o asociados a los derechos a la educación, también tienen un componente que lo hace diferente de otras condiciones de exigibilidad de seguridad, es decir, que el depositario de este derecho, generalmente cuando hablamos de educación básica, es un niño, ¿no?, que no tiene condiciones de exigir, manifestarse, movilizarse, etcétera, para demandar el cumplimiento de estos derechos. Entonces las posibilidades de exigibilidad están depositadas en su familia, ¿no?,
en el mejor de los casos, y tiene, digamos, pocas posibilidades de expresar lo que para el sujeto depositario del derecho representa el riesgo de exclusión, y mucho menos los riesgos asociados a la mala calidad, por ejemplo, de la educación. Este tipo de componente tiene, desde luego, una implicación directa, que son las dificultades de articular las distintas demandas asociadas a la problemática educativa. Me refiero, por ejemplo, a la perspectiva según la cual, muy generalizada, las demandas o exigencias del magisterio, cuando se organizan sin calificarlas, pero cuando los maestros se organizan para mejorar sus salarios y hacen, por ejemplo, una huelga, esta huelga es percibida como limitante del derecho a la educación de los niños que están siendo atendidos. Vemos este fenómeno repetirse una y otra vez, de manera que ha costado mucho trabajo poder vincular las distintas expresiones relacionadas con el derecho a la educación de calidad. Se segmentan, se redistribuyen y llegan a encontrarse en confrontación. Piensen ustedes en los casos de Oaxaca, Guerrero, etcétera. Yo no digo sin calificar si estos movimientos son justos, legítimos, etcétera, sino que cada vez que los maestros paran, parece atentatorio de los niños o de las familias de los niños a recibir educación sin lograrse la percepción que la educación de calidad no se logra sin ambos componentes. Lo digo por ejemplo. En tercer lugar, aunque los derechos a la educación han estado estrictamente centrados, no los derechos, la movilización de políticas y el acceso a recursos de la banca multilateral en educación básica, las exigencias, por ejemplo, por acceso, calidad, etcétera, trasciende esta frontera. En realidad viene después de esta frontera. Las movilizaciones que hoy vemos en países tan distintos como los europeos o los sudamericanos por mejores condiciones de acceso, no son por mejores condiciones de acceso a educación básica, sino a la educación media y sobre todo por el acceso a la educación superior. Y ahora porque se mejoraran las relaciones entre la posesión del título universitario y el acceso al mundo de trabajo. Esto comporta desde luego una paradoja, es decir, cuando toda la atención está puesta en la educación básica y los sistemas de protección colocados en la educación básica y el mayor desarrollo de programas compensatorios, etcétera, etcétera, colocados en la educación básica, perdonen la insistencia, la movilización está ocurriendo en otro lado del asunto, que tiene que ver con las posibilidades de ingreso, permanencia y efectividad de la educación de nivel superior. Y no hay básicamente ninguna atención, como no sea política, a esta problemática, y eso marca un corte definitivo, porque nos pone en la zona que los sociólogos de los años 70 y 80 señalaban con mucha puntualidad: la paradoja de los efectos de agregación o la paradoja de los efectos perversos, de cómo un mayor acceso a, digamos, los tramos superiores de la escolarización podía causar, se decía entonces, hoy ya ni siquiera se discute si podía causar efectos deleterios de condiciones, por ejemplo, como la movilidad social o el acceso a puestos de trabajo pertinentes y bien remunerados. Entonces, ese aparece hoy, desde luego, como un desafío analítico de la mayor importancia: en qué medida la satisfacción de la demanda educativa en todos sus aspectos y en todos sus niveles causa efectos, ¿no?, en el acceso a las posibilidades que ofrece hoy el mundo del trabajo y las condiciones de movilidad social. Desde luego que este es un tema que apuntaría, digamos, a comenzar a entender cómo están ocurriendo conflictos como los que, bueno, lo ilustra muy bien el caso de los países árabes en el año
pasado y movilizaciones que están ocurriendo en Europa y en América Latina en este momento, ¿no? Cuando las preocupaciones estaban centradas en otra parte o en otra zona del sistema. Es decir, que el paradigma de la vulnerabilidad, para que sea pertinente en educación, al día de hoy tiene que transitar, sin haber resuelto todavía el tema de la educación básica, en el conjunto del sistema, porque ahí están apuntando síntomas de expresión de descontento típicos de poblaciones vulnerables, con las oportunidades que está ofreciendo o dejando de ofrecer los tramos superiores del sistema, y eso no es poca cosa, ni desde la perspectiva analítica, porque trata de ver el tema de los efectos, digamos, de agregación o el cambio de escala en materia de educación y de escolarización, pero tampoco desde el lado de las políticas públicas, porque toca esta vertiente de sí la educación superior para que, digamos, pueda seguir teniendo efectos en la movilidad social, debe seguir siendo considerada un bien y un derecho público de acceso a todo el mundo. Lo que digo, sin tomar posición al respecto, es que es un desafío de primer orden al día de hoy. Un último asunto, nada más para ponerlo sobre la mesa, es que a pesar de que en los años 90 y en toda la década del 2000 esta atención sobre los temas relacionados con poblaciones vulnerables para poder acceder y permanecer en la educación básica concentró la parte fundamental de todos los proyectos que fueron de política pública y también de investigación asociados al tema. Por lo menos en las últimas evaluaciones o seguimiento de educación para todos de Dakar se apunta a un tema, digamos, en la perspectiva de los organismos multilaterales, relativamente nuevo, es decir, la vulnerabilidad de los sistemas educativos a otro tipo de riesgos. Básicamente van en la dirección de señalar cómo la proliferación de conflictos violentos, de conflictos armados, pero también de otros, el narcotráfico, por ejemplo, hacen ver como muy vulnerables a las infraestructuras, a los procesos relacionados con la educación y a los resultados educativos mismos. Este es, sin duda alguna, un tema de frontera, digamos, en la perspectiva de entender la concatenación o las posibilidades de convergencia de distintos riesgos en que está presente el sector educativo. Según el último reporte de seguimiento, el publicado este mismo año, hacen ver que la sola presencia de conflictos armados, ellos hacen un recuento de 48 conflictos armados de 2005 a 2010, por ejemplo, sin contar los casos de acrecentamiento de violencia, por ejemplo, por causas del narcotráfico. Pero nada más la presencia de estos conflictos inevitablemente hará postergar el alcance de las metas previstas para el 2015, sean las de educación para todos o sean los objetivos de desarrollo del milenio. Dicen, en los casos de estos países, son 40 y tantos, ya será imposible alcanzar las posibilidades de educación básica para todos, porque la prioridad fiscal de la educación pierde relevancia ante, digamos, la urgencia que representa atender una población en conflicto bélico. Todo eso, sumado a, digamos, una coyuntura económica tan difícil como la que apunta desde el año 2008, no parecería, digamos, dar las mejores noticias para, digamos, en la perspectiva optimista en que fueron planteadas estas iniciativas del alcance de metas globales. Lo dejo allí y solamente dejo apuntados los 3 puntos con los que se inició. El tema es relevante, ha tenido mucho desarrollo en las últimas décadas, ha estado quizás
demasiado concentrado en educación básica, no ha tomado tan en cuenta las particularidades de la educación, a diferencia de otros eventos y circunstancias de riesgo, vulnerabilidad, y, para decirlo en breve, hoy estamos en un momento sumamente crítico en que las perspectivas no son del todo alentadoras. Eso. Muchas gracias a la presentación. Ahora la segunda ponencia va a ser presentada por la maestra Silvia Schmelkes. Ella es socióloga con maestría en investigación por la Universidad Iberoamericana, cuenta con más de 32 años de experiencia en investigación educativa, los primeros 24 en el Centro de Estudios Educativos, del que fue directora académica entre 84 y 1994. De 1994 a 2001 se desempeñó como profesora investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Fue coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública. Ha realizado investigación en el campo de la educación de adultos y de la calidad de la educación básica, y más recientemente en torno a la educación valoral. Ha publicado cerca de un centenar de trabajos entre libros y artículos, ha sido consultora de la UNESCO, de la UNICEF, de la OEA, de la Secretaría de Educación Pública en México. En 98 recibió el Premio Nacional María Lavalle Urbina y en 2003 recibió el Premio Tlamanti, otorgado por el Patronato de la Universidad Iberoamericana por trayectoria en educación. Presidió la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativas de la OCDE de marzo de 2002 a mayo de 2004. Es investigadora nacional nivel 3. La maestra Silvia Schmelkes nos va a presentar una ponencia que se titula Vulnerabilidad educativa y pueblos indígenas, problemas de medición. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos, a todas. Yo voy a dividir mi plática en dos. La primera sobre la importancia de contar con buena información acerca de los pueblos indígenas en general y de su educación en particular. Y en segundo lugar, pues un análisis de la información con la que contamos y cómo podemos mejorarla. Respecto a la importancia, bueno, pues lo primero es que la importancia es grande porque tenemos que contar con información detallada sobre cada uno de los pueblos indígenas de México, sobre los principales indicadores de bienestar y desarrollo que se manejan en el país. Y esto obedece, bueno, simple y sencillamente a la razón de que contar con información sobre algo que representa el 15% de nuestra población, siguiendo el criterio de autoadscripción, pues es importante, pero además al reconocimiento de México como país pluricultural, con fundamento en sus pueblos originarios, que como ustedes saben data de 1992, es una reforma constitucional, y a la necesidad entonces de ir asegurando las condiciones para un desarrollo mucho más equilibrado entre los pueblos y culturas que componen nuestro país, que lo hacen diverso y que le dan su fortaleza. No está de más decir que esta definición de México como país pluricultural pues ha llevado, cuando menos en el discurso, al abandono de toda política homogeneizadora y a la valoración de la diversidad como contraparte. Sabemos que estamos muy lejos de cumplir con este ideal implícito en nuestra definición como país pluricultural. Según los últimos datos, el 80% de la población indígena vive por debajo de la línea de pobreza. Respecto de todos los indicadores de desarrollo de los que tenemos información, los pueblos indígenas se encuentran en rezago y ocupan los últimos lugares respecto de otros sectores de la población, como quiera que estos se clasifiquen. Las zonas de alta marginalidad siguen siendo zonas predominantemente indígenas. Estas regiones tienen también índices de desarrollo humano inferiores con mucho a los promedios nacionales. Las condiciones de salud, de educación, de ingresos, de empleo, entre otras cosas, de estos pueblos siguen siendo deplorables. Y voy a mencionar cómo está la situación respecto de la educación. Respecto de la educación, 2 de cada 3 niños entre los 6 y los 14 años que no están en la escuela son indígenas.
El índice de analfabetismo de la población hablante de lengua indígena disminuyó en los últimos 5 años, de 2005 a 2010, de 34 a 27%. Y sin embargo, sigue siendo 5 veces mayor que el analfabetismo de la población no hablante de lengua indígena del mismo grupo de edad. 5 veces más, o sea, hay que multiplicar por 5 el analfabetismo de los no indígenas para llegar al analfabetismo de los indígenas. Y este dato es histórico porque nos está hablando de la población de 15 años y más, nos habla de la manera como históricamente la educación ha discriminado a los pueblos indígenas. El 28% de la población hablante de lengua indígena de 15 años y más no ha concluido su educación primaria, y esto es cierto solamente del 6% de la población no hablante. Ya tenemos 15 años desde que la educación preescolar de que un año de educación preescolar es obligatorio para el Estado. El 90% de los niños, a pesar de esos 15 años, de los niños no indígenas de 5 años, asisten, contra solo el 76% de los niños indígenas. El 84% de los alumnos de primer grado de primarias generales, contra solo el 64% de las primarias indígenas, cursaron al menos un grado de educación preescolar. Esto significa que esta desigualdad se está reproduciendo también con los más pequeños, lo cual es paradójico porque supuestamente el nivel preescolar es lo que nivela para poder ingresar a una escuela primaria en igualdad de circunstancias. Y desde la educación preescolar tenemos ya estas diferencias. La expansión reciente de la escolaridad en zonas indígenas está modificando rápidamente esta situación. La población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y que no es hablante de lengua indígena representa el 4.9% de la población de esta edad, pero el 8.3% de los hablantes de lengua indígena. De esta manera, la escuela se convierte en la principal responsable de la disminución de la brecha en el analfabetismo entre la población indígena y la no indígena por su expansión. A pesar de ello, la brecha persiste, y esto significa que seguirá habiendo en el futuro más analfabetas indígenas que no indígenas. Si bien mejoran los índices de retención y aprobación de los alumnos de escuelas primarias indígenas, la brecha entre primarias indígenas y no indígenas se mantiene. Y los datos de estudios no cuantitativos, sino cualitativos de carácter etnográfico, revelan índices de deserción mucho más elevados que las cifras oficiales en escuelas indígenas. Todo esto se refiere a resultados de la escuela, a los resultados. Pero los insumos con los que cuentan las escuelas para lograr estos resultados también son desiguales, lo que sin duda explica en parte la desigualdad de los resultados. Las escuelas primarias indígenas son las peor dotadas de infraestructura, según los estudios que ha hecho el INE recientes. El 50% de los maestros de escuelas indígenas no cuentan con grado de licenciatura. De hecho, fuera de la Universidad Pedagógica Nacional, que nivela a los maestros indígenas en servicio mediante una oferta de educación semiescolarizada, solo 16 normales del país ofrecen la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe. Como ya indicábamos, todas las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en todas las asignaturas evaluadas, colocan los niveles de aprendizaje de los niños indígenas por debajo de todos los demás tipos de escuela. La distancia que las escuelas indígenas guardan respecto de las escuelas primarias privadas, que son las que están en el nivel más alto, es de 2 desviaciones estándar. En las condiciones descritas, los niños indígenas aprenden mucho más tarde a leer y a escribir. El analfabetismo entre los habitantes de lengua indígena de 8 a 14 años, a los 8 años un niño debe de estar en tercero y se espera que se alfabetice entre el primero y el segundo, pero bueno, lo del analfabetismo entre los que están entre 8 y 14 es de 13.5% entre los indígenas, solo de 2.4% entre los no indígenas. Los niños indígenas, incluso asistiendo a la escuela, presentan un rezago en la alfabetización consecuente. Y como era de esperarse, esto es cierto del 99% de aquellos que están en condición de monolingüismo en lengua indígena. Y este rezago lo conservan, aunque con mayor distancia, entre los 12 y los 14 años, edad en la que supuestamente ya se concluyó la educación primaria. El 1.2% de la población no hablante de lengua indígena es analfabeta, contra el 5.8% de la población hablante de lengua indígena entre los 12 y los 14 años. Todos conocemos las causas de esta problemática,
causas que tienen que ver con nuestra historia y con el racismo que se ha incrustado en nuestras leyes, estructuras y formas de operar de nuestras instituciones, además de en las relaciones interpersonales que guardan los mestizos con los indígenas. Pero pues es indispensable, ¿verdad?, poder diagnosticar y hacer denuncia continua de esta situación, a la vez de poder medir y reconocer los progresos que el país ha venido haciendo en este sentido. Y bueno, la tercera razón de la importancia de contar con información es que una sociedad justa y democrática pasa necesariamente, en nuestro caso, por la atención a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Y ello supone el conocimiento, el buen conocimiento de estas condiciones. También pasa por el logro de una mucha mayor participación de los pueblos indígenas en la definición de sus propios procesos de desarrollo en todas las áreas, un derecho que de alguna manera ya está consignado en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero esto también supone conocer mejor sus condiciones para contribuir a eliminar los obstáculos a su mayor participación. Y respecto de la información que tenemos y de la información que necesitamos. El diagnóstico que acabo de hacer sobre la situación de la educación indígena, que es muy breve, muy resumido, pero más o menos es todo lo que podemos decir a partir de la información estadística disponible acerca de su situación educativa. Es cierto que faltan estudios más a fondo que crucen datos educativos con otros datos de encuestas específicas para explicar mejor el fenómeno, pero tomando los datos en su carácter visible e inmediato, esto es lo que podemos decir, que no es mucho, ¿no? Hace falta información. Es importante tener información de todos los indicadores respecto de la población hablante y no hablante. Aquí me refiero a la información que producen los sectores, el sector salud, el sector educación, el sector, información respecto de los ingresos, el empleo, la vivienda. Yo conozco más la información que produce educación y en ningún caso tenemos datos de si los beneficiarios son o no indígenas. Sabemos en preescolar y primaria si asisten a escuelas indígenas, pero también sabemos que el 30% de la población indígena de estas edades no asiste a escuelas indígenas, asiste a primarias regulares. Los datos que tenemos proceden de la pregunta al director sobre el número de estudiantes indígenas que el director cree que tiene en su escuela. En las universidades y en los bachilleratos no se pregunta por la condición de lengua o de etnia, porque sería ofensivo, como algún rector alguna vez me comentó. Algo similar sucede con los datos de salud. Y ante esta situación, solamente el Censo Nacional de Población y Vivienda, cada 10 años para algunos indicadores, cada 5 para otros con el conteo, nos revela la verdadera situación. Por esta razón, a mí me parece que todos los instrumentos de INEGI que se presten para ello, deben preguntar sobre la situación de hablante de lengua indígena, de manera que esta variable pueda cruzarse con las sustantivas de la encuesta o del censo en cuestión. Esto ya lo hace, o lo va a hacer, el Censo Nacional Agropecuario del 2012, ya lo hace la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en Hogares, lo hace la Encuesta Nacional de Adicciones en su módulo de migración, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. En cambio, no preguntan sobre lengua indígena la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ni su módulo de trabajo infantil, la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, la Encuesta sobre el Seguro Médico para la Nueva Generación, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas y la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo. Ninguna de estas preguntas sobre condición de lengua indígena. Segundo, es indispensable tener información por pueblo indígena. También lo hacen el Censo y la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto y también la Encuesta Nacional de Adicciones en su módulo de migración. En la encuesta sobre uso del tiempo y sobre la dinámica de las relaciones en los hogares se pregunta sobre la condición de habla de lengua indígena, pero no sobre qué lengua se habla en específico. En los instrumentos en los que sí se pregunta, esta variable, la lengua que se habla, no se puede cruzar en línea, ¿no?, con el resto de la información. Se puede solicitar, pero en línea no lo puede hacer uno. Los grupos indígenas de México sabemos que son muy distintos. Es una muestra de nuestro racismo, esto del que hablaba, incrustado en nuestras estructuras y formas de pensar,
el que se consideren todos como si fueran homogéneos, habiendo tantas diferencias y tan bien conocidas entre los diferentes pueblos. Además, entonces, de incluir la lengua específica, además de que se habla en una lengua indígena, es importante incluir si se habla una lengua específica y hay que permitir el cruce de la información, del instrumento del que se trate, con esta variable. También sería muy conveniente añadir mayores aproximaciones a la condición de ser indígena. Ustedes saben que estas discusiones han sido sumamente largas, ¿verdad? O sea, que se considera indígena y si la lengua es una variable suficientemente proxy para decirnos si alguien es indígena o no es indígena. En el censo de 2010, el 6.7 millones de mexicanos mayores de 3 años hablan una lengua indígena, pero 15 millones se consideran indígenas. Y este solo dato, ¿verdad?, de que es más del doble, pues nos indica que la lengua no es un buen proxy de condición de ser o no indígenas. Entonces, bueno, pues celebramos mucho que se considere esta variable de autoadscripción, así como la pertenencia a un hogar en el que el jefe habla una lengua indígena. También resulta sumamente valioso que puedan clasificarse las localidades según la proporción de hablantes de lengua indígena, pues esta variable sirve también como proxy muy útil a la de población indígena. Pero faltaría explorar más a fondo, a través, por ejemplo, de preguntar si se entiende una lengua indígena. De hecho, esto ya lo hace la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto. Si el padre y o la madre hablan o entienden una lengua indígena. Y esta última variable sirve además para alertar sobre el desplazamiento de lenguas indígenas y para el análisis por lengua de este desplazamiento. Podrían diseñarse otras más relacionadas con la cultura, que convendría conversar con antropólogos, pues a la fecha no existe ninguna variable de naturaleza cultural, y el ser indígena es fundamentalmente una característica cultural. Bueno, hay una laguna que yo quisiera señalar y destacar que es muy notable en lo que se refiere a la migración en general, pero específicamente a la migración indígena en particular. Como bien se sabe, hay una numerosa población, entre ellos muchos indígenas, que migra a los campamentos agrícolas donde se requiere mano de obra para la cosecha. No ha sido posible hasta esta fecha contabilizar a los jornaleros agrícolas en general, a los jornaleros agrícolas migrantes en general, pero tampoco a los indígenas. Hay un importante avance con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas. Sin embargo, todavía hay lagunas muy importantes, porque la unidad de estudio sigue siendo la vivienda. Y estos migrantes en los lugares de destino viven en campamentos, no en viviendas, y por lo mismo no son incluidos en estas encuestas. Los datos que se tienen parecen subestimar el número de indígenas que están en estas condiciones. Se conoce la reticencia de los administradores y de los dueños de los campos para permitir la entrada de encuestadores. Es un hecho constatado, documentado. No obstante, el problema de la migración es muy serio, conlleva trabajo infantil y desprotección en cuestiones laborales y de salud, y a la fecha no ha podido ser cuantificado. El impacto del trabajo infantil agrícola sobre la escolaridad de estos niños es bien conocido. Los programas especiales de la SEP y del CONAFE alcanzan a atender optimistamente apenas a un 10% de esta población estimada en 350,000 niños y niñas en edad escolar. La información sobre la cobertura y el avance educativo de estos niños se encuentra también en condiciones deplorables. Respecto del trabajo infantil, y aquí lo menciono porque conocemos el impacto del trabajo infantil sobre la escolaridad y la deserción sobre todo, ¿no? Entonces, respecto del trabajo infantil, pues hay que comentar que está muy bien que ahora haya módulos de trabajo infantil que además se hayan repetido de manera tan frecuente en 2007 y 2009, ¿no? Pero hay áreas del trabajo infantil donde la presencia de los indígenas, se sabe, es muy alta, que no han podido ser caracterizados. Me refiero específicamente a las peores formas de trabajo infantil, reconociendo también la dificultad de incursionar en estos terrenos complicados, pero justamente por su gravedad, el señalar que amerita esto un esfuerzo especial. Y luego un problema específico, que es la medición del logro escolar de los niños indígenas. No tenemos datos por niño de pertenencia a un pueblo indígena de ningún indicador de desarrollo educativo, como ya mencionaba. Y esto no lo tenemos a ningún nivel educativo. Solo sabemos cuántos niños asisten a preescolares y primarias indígenas.
pero como decíamos, hay muchos niños indígenas que no asisten, simple y sencillamente los indígenas urbanos, que ya son alrededor de un 40%. Mucho menos tenemos información por pueblo indígena. No tenemos datos sobre los maestros de los niños indígenas, por niño o por escuela. Serían necesarios datos de la lengua materna que hablan los niños y el maestro, de la escolaridad y de la actualización docente de estos maestros. No tenemos datos sobre las condiciones materiales de las escuelas a las que asisten los niños indígenas, ni de su equipamiento. Tenemos algunas aproximaciones muestrales basadas más en percepciones, en opiniones, en juicios respecto de la infraestructura, pero no tenemos datos duros. Y tenemos un grave problema con la medición del logro. Ya existe, como se sabe, una demanda ante CONAPRED, ¿no?, por parte de una escuela indígena de Chiapas en contra de la prueba enlace por ser discriminatoria contra los indígenas por el hecho de que se aplica en español. En efecto, los alumnos de las escuelas indígenas están siempre por debajo de todos los demás tipos de escuela en todas las mediciones. La única excepción a esto es la última aplicación de la prueba enlace, donde las escuelas indígenas rebasan a los cursos comunitarios de CONAFE por vez primera. Pero la base de la prueba, en primer lugar, es un currículum homogéneo. En un país tan diverso como México todavía tenemos un currículum homogéneo y entonces, bueno, pues es discriminatorio medir sobre la base de un currículum que, por ser homogéneo, responde a las condiciones culturales de ciertos grupos y no de otros. Pero incluso suponiendo válido este currículum, la medición es en castellano y existen problemas lingüísticos documentados incluso entre docentes. Acabamos de hacer un ejercicio reciente con docentes de escuelas indígenas en el estado de Guerrero y en todos los módulos de la prueba, que son, creo que son 8 diferentes módulos de la prueba, en todos ellos, sin excepción, los maestros que hablan una lengua indígena salen peor que los maestros que no la hablan. Entonces hay un problema ahí lingüístico por efectos de la lengua materna que se llegó a dominar cuando los maestros eran jóvenes, y lo mismo pasa con los niños. Y la verdad es que no hay formas sencillas de resolver este problema. Las lenguas indígenas, como ustedes saben, la inmensa mayoría de ellas no se inscriben. Las pocas que sí se escriben no están estandarizadas, salvo excepciones. Si el maestro enseñó a leer y escribir en lengua, no se sabe con qué alfabeto lo hizo. Si las pruebas estandarizadas fueran en lengua indígena, tampoco les iría bien a los alumnos indígenas. A lo mejor les iría peor por estas razones. Ya está en marcha un ejercicio por parte del INE para evaluar en maya yucateco el nivel preescolar. El maya tiene las características de que se entiende en toda la península y además la prueba es oral, y así que no hay problema con la forma de escribirla. Pero hacerlo en otras lenguas y para otros niveles educativos resulta cuando menos complejo. La única solución parece ser cumplir con lo que estipula la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y es que ellos participen en la definición de sus contenidos educativos, lo que implicaría también que participen en definir la forma en que el aprendizaje de los niños indígenas deba ser evaluado. Yo no veo otra solución a este problema. Terminaría nada más señalando que evitar que las estadísticas, como tantas otras cosas de la estructuración del Estado mexicano y de su sistema educativo, sean también racistas por impedir conocer la situación en general y educativa de los pueblos indígenas, poderle explicar, medir fácilmente su evaluación y actuar en consecuencia, parecería urgente. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a la última presentación de esta sesión, presentada por el doctor Eduardo Backhoff Escudero. El doctor es doctor en educación, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es investigador y docente del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Sus trabajos más recientes incluyen la evaluación del aprendizaje a gran escala, la evaluación asistida por computadora y la problemática de las traducciones de pruebas en estudios internacionales. Actualmente es editor científico de la Revista Electrónica de Investigación Educativa y es asesor de organismos nacionales e internacionales que realizan estudios comparativos sobre los procesos de enseñanza y los resultados de aprendizaje.
Ha publicado más de 60 trabajos de investigación en revistas y libros científicos y de divulgación. El título de la ponencia del doctor Backhoff es Aprovechamiento escolar y desigualdad social. Gracias, muy amable. Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores de este evento, puesto que es raro compartir experiencias educativas en foros que no sean de la temática, y me pareció muy oportuno, la mera verdad, la invitación. Voy a pasar rápidamente a decirles que este trabajo es un trabajo que se publicó previamente y que está hecho para, digamos, una versión corta y para una ponencia como la que ahora nos estamos ocupando. Y básicamente lo que se trata es de, utilizando las bases de datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, planteé 3 propósitos. Por un lado, establecer las magnitudes de las diferencias de aprendizaje en español y en matemáticas entre estudiantes que terminan la primaria y la secundaria, y estimar qué tanto estas diferencias se atribuyen a los estudiantes, a las escuelas o a los estados. Segundo, conocer el impacto que tiene el nivel que nosotros aquí le llamamos como sociocultural, es el nivel socioeconómico de los estudiantes, básicamente, y la fuerza que tiene esta relación del nivel socioeconómico con el aprendizaje mismo, y finalmente con esta información evaluar qué tanto éxito ha tenido nuestro país para reducir las inequidades. Partimos de que el sistema educativo tiene al menos 2 propósitos fundamentales. El primero es transmitir a los estudiantes aquellas habilidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales para el desarrollo del país, económico y social, igual personal, y por el otro es reducir las diferencias en oportunidades y lograr una movilidad social. Para quienes no conozcan el INE, muy rápidamente les digo que es un organismo descentralizado cuya misión es evaluar la calidad de la educación en México y coadyuvar a la rendición de cuentas en materia educativa. Para lograr uno de sus propósitos, no es el único, aclaro, el INE evalúa los aprendizajes que logran los estudiantes de educación básica y media superior en las asignaturas del currículo mexicano de mayor importancia, entre ellas las 2 que les comentaba. Los resultados del INE son muy interesantes porque han puesto digamos, a la luz pública y muy consistentemente estos 2 tipos de resultados que les voy a dar. Uno, que una gran proporción de estudiantes desde el preescolar, ya lo dijo Silvia, hasta el bachillerato, y yo diría hasta la universidad inclusive, no logran adquirir las habilidades y los conocimientos disciplinarios que se consideran mínimos e indispensables por el propio currículo. Y 2, que existe una gran inequidad en la distribución de los aprendizajes entre los estudiantes con distintos niveles socioeconómicos. En primaria siempre aparecen, también lo había dicho un poco Silvia, las escuelas particulares en primer lugar, seguidas de las públicas urbanas, de las públicas rurales, de los cursos comunitarios, aunque parece que esto ya se ha revertido, y finalmente las escuelas indígenas, en todos los grados y en todas las materias. Y en las secundarias es muy parecido, las escuelas particulares, las escuelas generales y técnicas en un lugar muy similar, y finalmente las telesecundarias. Por supuesto que una explicación que no es nuestra, sino que está muy bien documentada, es que la modalidad educativa se correlaciona fuertemente con las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes. Los estudios estos del INE muestran, por un lado, que la cantidad de aprendizaje que adquieren los estudiantes depende en gran medida de la modalidad educativa de las escuelas a las que asisten. 2, que las modalidades educativas concentran a los estudiantes de acuerdo a su nivel socioeconómico y cultural.
Y 3, que los aprendizajes de los estudiantes están estrechamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes de sus escuelas. Esta gráfica que les estoy mostrando representa cada puntito que ustedes ven ahí, el promedio en la prueba de español de sexto de primaria de cada estado. Del lado derecho superior, ustedes van a encontrar que son las puntuaciones de los estados de los estudiantes que asisten a las escuelas particulares. En medio, digamos, en círculos negros, oscuros, están las escuelas urbanas, seguidas de las escuelas rurales y al final de las escuelas indígenas. De un lado tenemos lo que nosotros llamamos la medida o la calificación en español en las pruebas estandarizadas, y abajo está un indicador de nivel sociocultural que creó el instituto con las respuestas que daban los estudiantes a un cuestionario de contexto. Si ustedes ven, es una línea prácticamente recta, es decir, los estudiantes indígenas se concentran en la parte inferior porque tienen las condiciones socioculturales, socioeconómicas más bajas, igual los aprendizajes más bajos, y del lado derecho se encuentran los estudiantes de escuelas particulares que tienen en ambos indicadores las puntuaciones más altas. En todo esto existe ahora, y lo puedo comentar claramente, que un tipo de estudios con indicadores que les llaman el gradiente sociocultural o socioeconómico también, que permite estimar el tamaño de las brechas en los niveles de aprendizaje de los estudiantes, no solamente observarlos, sino cuantificarlos. Al momento en que ingresan los escolares al sistema educativo, ya lo había dicho Silvia también, estos presentan diferencias en las habilidades y condiciones que se deben en gran parte a las diferencias económicas de las familias y en este caso también a las diferencias de las escuelas a donde asisten. Digamos que de alguna manera, para que un país como México pueda aspirar a tener un sistema educativo eficaz y equitativo, debería ser capaz de reducir o al menos no ampliar estas diferencias escolares a lo largo de los años. Ya está muy bien documentado que los niños desde el preescolar ingresan con diferentes, o al menos egresan con diferentes habilidades escolares. Les decía que el INE había utilizado cuestionarios dirigidos a los alumnos, docentes y directores para indagar algunos factores asociados al aprendizaje. Me voy a brincar esta parte, que es la parte, vamos a decir, técnica de cómo se creó este indicador socioeconómico, sociocultural de los estudiantes, y con mucho gusto les podré pasar la información correspondiente para que lo podamos ver con mayor precisión. Pero su distribución es una distribución normal, es una curva de frecuencias en esta escala construida con las respuestas de los estudiantes. Y me estoy refiriendo que son niños de sexto de primaria, por lo tanto, en muchos casos sus respuestas no tienen, digamos, la precisión que uno quisiera, y también la variación entre unos y otros puede ser considerablemente alta. Sin embargo, las correlaciones y las estimaciones que nosotros obtuvimos del aprendizaje con el nivel sociocultural o cultural escolar, como le llamamos, fue muy, muy alto, a pesar de que la escala puede ser mejorada, por supuesto. La correlación entre la media de esta escala y la desviación estándar de las entidades federativas fue negativa y muy alta, casi 88, menos 88 para primaria y menos 84 para secundaria. Esto quiere decir que entre mejores son las condiciones socioculturales de los estados, menores serán las diferencias sociales entre los propios estudiantes en cuanto a sus propios niveles socioculturales. Digamos que en una sociedad igualitaria los estudiantes no se deberían de agrupar en escuelas por nivel socioeconómico, y que toda la varianza debería de estar a nivel del estudiante y no a nivel de escuela o de estado. Lo que encontramos nosotros es que la varianza puede ser explicada en un 37% a nivel del estudiante, en un 40% a nivel de escuela y en un 23% a nivel de la entidad federativa. Esto lo que nos está diciendo es que gran parte de la variabilidad
de las diferencias en los niveles socioeconómicos se encuentra o se puede explicar a nivel de escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran cantidad de segregación escolar en México, inmensa. También lo hay en los estados, pero menor que en las propias escuelas. Bueno, se utilizó algo que se llama el gradiente sociocultural para poder medir digamos, estas diferencias o estas brechas educativas. Me voy a brincar la parte técnica para ir a los resultados. Y ustedes pueden ver que el gradiente sociocultural simplemente es una línea de regresión entre los aprendizajes y los niveles socioeconómicos. Y lo que les estoy mostrando aquí en una línea clara es el nivel o el gradiente sociocultural para México, por eso le pongo a nivel nacional, y en el caso como un ejemplo para el estado de Chiapas, que es muy parecido al nivel nacional, simplemente que sus niveles de aprendizaje son menores. Y ustedes lo pueden ver cómo se extienden las líneas, o digamos en este caso que son las regresiones. Me brinco eso también para ir a algo más interesante, que es comparar 6 estados de la República con altos grados de gradiente sociocultural, que en este caso son Puebla, fue el mayor, San Luis Potosí, Nuevo León. Entre más inclinados son las líneas, quiere decir que mayor es el impacto que tiene el nivel socioeconómico sobre el aprovechamiento escolar de los estudiantes. Y las menos fueron Baja California Sur, Baja California y Zacatecas. Esto es para el caso de los estudiantes de primaria, puede variar por supuesto en los de secundaria y pudiera haber diferencias también importantes, más bien no importantes, ligeras entre un estado y otro, y entre una asignatura y otro. Si quisiéramos hacer digamos un diagnóstico de cada uno de los estados, aquí les estoy yo dibujando o graficando lo que sería el nivel nacional con la curva de regresión que les estoy marcando para cada uno de los estados. Les puse 16 porque tenía la transparencia, pero tengo por supuesto para los 32 estados, para primaria, para secundaria y para cada una de las entidades federativas. Lo que es muy importante es que la línea de regresión les da a ustedes una medición de qué tanto, en qué tanta medida un estudiante podría tener una calificación dada dependiendo del nivel socioeconómico que tenga Y más o menos para que tengan una idea es por cada desviación estándar en el capital o en el nivel sociocultural o socioeconómico, incrementaría media desviación estándar del aprovechamiento escolar. ¿Qué quiere decir media desviación estándar? Más o menos medio grado. Es decir, que por cada desviación estándar, mejor o peor, como lo quieran ver, en su nivel socioeconómico, mejorarían o empeorarían medio grado escolar. Y se los estoy diciendo conservadoramente. Les decía que para el español de sexto de primaria, bueno, esa es una parte que es muy importante. Por otro, también podemos sacar un nivel o un gradiente socioeconómico o sociocultural, como lo quieran ver, por escuela, y poder medir en cada escuela qué tan inequitativa es. Nosotros esperaríamos que en una escuela los estudiantes o todos los estudiantes aprendieran más o menos lo mismo y que no aprendieran más si sus condiciones socioeconómicas fueran mejores. Este no es el caso y les pongo casi la última gráfica que es muy representativa. Fíjense, arriba están los estudiantes en las escuelas que tienen las mejores condiciones socioeconómicas. Y ustedes podrán ver que son los estudiantes que tienen también los mejores aprendizajes. El aprendizaje lo van a medir verticalmente. Y abajo ustedes tienen la línea de regresión de los estudiantes que van en escuelas con peores condiciones socioeconómicas, que es lo que ya les dije y que no les debería sorprender. Lo que les debe sorprender es que en la parte central que les estoy sombreando son los estudiantes que tienen las mismas condiciones socioeconómicas, pero que en la parte de abajo asisten a escuelas que en promedio tienen menores niveles socioeconómicos, y esos mismos estudiantes que van en las escuelas cuyos niveles socioeconómicos son más altos.
A esta relación le llaman la hipótesis del doble riesgo, que quiere decir que las brechas son más amplias en... Déjenme ver si estoy... Esta es la que les quería poner. Que la composición de las escuelas plantea la existencia de un efecto adicional asociado con el nivel socioeconómico de los estudiantes. Es decir, los alumnos que asisten a esas escuelas con un nivel socioeconómico alto tienden a tener mejores aprendizajes que aquellos que asisten a esas escuelas cuyo, nuevamente, condición socioeconómica promedio es bajo. Es importante en este caso establecer políticas relacionadas con la manera en que se distribuyen los estudiantes de las escuelas en los salones de clases y en los grupos de enseñanza. Pues en la medida que nosotros agrupemos o segreguemos a los estudiantes más pobres en escuelas más pobres, que es lo que sucede en las escuelas indígenas, obtendremos los resultados contrarios a los que quiere un país como México. Gracias. Muchas gracias. Estamos un poco retrasados en el tiempo. Mis comentarios van a ser muy breves. Las condiciones educativas de niños y jóvenes son de particular relevancia porque de ellas dependen en gran medida sus oportunidades de incorporarse al desarrollo y tener acceso a mejores condiciones de bienestar. En una sociedad tan heterogénea y desigual como la mexicana, es por demás urgente elaborar un diagnóstico de las condiciones educativas y ubicar a los grupos más vulnerables de manera que se puedan desarrollar las acciones pertinentes de política pública para atender sus necesidades de manera eficiente. La ponencia de la doctora Silvia Schmelkes muestra de manera contundente distintos aspectos de la situación de precariedad de la población indígena en materia educativa. Hace una revisión de las diversas fuentes de datos sobre el tema, los censos de población y las encuestas, las estadísticas de la SEP sobre las escuelas, maestros y alumnos, y hace también mención de algunos trabajos etnográficos. Con su vasta experiencia, hace propuestas concretas sobre requerimientos de información, tanto sobre las condiciones de vida de los grupos étnicos como sobre su situación educativa y sobre las posibles formas de medir logros de manera que se obtengan evaluaciones más objetivas. El doctor Eduardo Backhoff, por su parte, se enfoca principalmente en métodos para medir inequidades en los niveles de aprendizaje de los alumnos. Presenta una metodología para estimar un indicador de las desigualdades sociales y culturales de los alumnos y mediante el gradiente educativo analiza su efecto en las desigualdades en el aprendizaje de los estudiantes en las entidades federativas. Emplea una información concreta recabada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2007 y con gran rigor metodológico llega a conclusiones por demás relevantes en cuanto a las desigualdades en los distintos niveles, como ustedes han visto, de los estudiantes, las escuelas y las entidades federativas. Con estas conclusiones surgen las preguntas de cómo traducir el conocimiento en insumos de política pública, cómo ubicar a los grupos más vulnerables. Las estadísticas de la SEP son muy ricas y proporcionan información sobre los estudiantes, los maestros y las escuelas. Sin embargo, tienen una limitación importante y es que no es posible hacer el seguimiento de los niños de manera individual. Por otra parte, la notable riqueza de la información censal y de algunas encuestas para conocer las desigualdades y los avances en materia educativa, principalmente en alfabetismo, asistencia, permanencia, escolaridad, terminación de niveles educativos, tipos de estudios, etcétera, e incluso permiten conocerla a nivel de las localidades y puede relacionarse esta información con otros temas sociales y económicos muy relevantes.
Sin embargo, se desconoce totalmente la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos en estas fuentes. Por ejemplo, en los ciclos de educación básica, la asistencia a la escuela es casi generalizada, pero las grandes desigualdades se trasladan de la asistencia a la calidad de la educación que reciben los alumnos. Entonces, la pregunta que surgiría en un seminario como este es si existen posibilidades para integrar aspectos de la calidad educativa a las fuentes de información sobre otros aspectos de la población en general, donde pueden ubicarse a los grupos vulnerables y las cuestiones educativas ayudarían a esta conformación de los grupos más vulnerables. Entonces, esa es mi observación sobre las presentaciones y pues tenemos muy poco tiempo, incluso para comer. Entonces, exacto. ¿Qué prefieren, preguntar o comer? Entonces, bueno, pues yo espero que las preguntas también salgan en las sesiones de la tarde y que podamos tener una discusión sobre el tema que es tan interesante y relevante. Muchas gracias a los ponentes.